República Argentina. Tengo el placer de volver a recibir después de tanto tiempo al doctor José Luis Ferrari, mi amigo, el doctor José Luis Ferrari. José Luis, ¿cómo te va? Buen día. Pablito, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y al doctor Matías Bertone, que es académico del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva, es una persona sumamente premiada, que algo sabe de lo que pasa dentro de la cabeza de diferentes agentes de la sociedad. Los invito a los dos, los invitamos a los dos para hablar de los violadores. ¿Qué pasa con esta situación de que el violador, dicen, no es recuperable? Doctor Matías Bertone, por ser nuevo en la casa, abre usted el juego. Pregunta, ¿es recuperable el violador o no? Bueno, la pregunta apunta a si existen hoy tratamientos eficaces y en realidad los tratamientos tienen una eficacia, los tratamientos actuales tienen una eficacia bastante limitada y nosotros podemos entender por qué es tan limitada esa acción terapéutica que tienen los fármacos o las psicoterapias en los abusadores sexuales, si entendemos cuáles son los mecanismos por los cuales este tipo de personas cometen esa clase de delitos. ¿Cuál es el detonador? ¿Cuál es el momento donde se produce ese detonador que inicia el ataque sexual? Digo, ¿qué pasa por la cabeza del ser humano cuando se transforma esa barrera restrictiva de no violar a una persona a perderla y violarla? Sí, se conoce bastante sobre los mecanismos neurocognitivos que trabajan en la mente de este tipo de delincuentes. Lo que se sabe, yo lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Para que nosotros entendamos, en nuestro cerebro tenemos sistemas de inhibición, que son como los frenos de nuestro cerebro, y áreas del cerebro y circuitos que activan nuestros comportamientos, ¿sí? Obviamente tenemos áreas de nuestro cerebro que activan nuestros comportamientos cuando tenemos hambre. Entonces hay una señal que llega al cerebro, nos da hambre y el comportamiento que se activa es ir a comer, ¿sí? En el caso del impulso sexual, nosotros tenemos áreas del cerebro y circuitos del cerebro que nos activan un comportamiento sexual. Ese comportamiento sexual puede ir orientado a un objeto sexual correcto, ¿sí? Si es una persona adulta, que sea otro ser humano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos distintos tipos de parafilias y personas que disfrutan de relaciones sexuales con objetos o con animales o con objetos no correctos. Y obviamente los niños también es un objeto incorrecto, es una elección equivocada de objeto sexual. Y ese sería solo el principio del problema, porque lo que vos estabas comentando recién es qué es lo que no los puede frenar. Bueno, lo que no los puede frenar, además de que la elección del objeto sexual es incorrecto, son ese sistema de frenos inhibitorios que funcionan mal, ¿sí? Hay dos tipos de sistemas inhibitorios que pueden estar funcionando mal. Este cerebro ya está funcionando mal porque se desarmó. Dos tipos de sistemas inhibitorios que pueden funcionar mal. Los sistemas frontales de inhibición, que son sistemas generalizados de inhibición. ¿Qué significa sistemas generalizados? Cuando nosotros hablamos de una persona que comete delitos comunes, robos, asaltos y otro tipo de delitos violentos, vemos que tienen que desarrollar una conducta desinhibida en distintos aspectos de su vida. O sea, cuando maneja un automóvil lo hacen rápido, consumen drogas, consumen alcohol, son violentos con las mujeres, se pelean en la calle. Con los abusadores sexuales, estos sistemas de inhibición a veces funcionan bien y funcionan mal las vías inhibitorias que dependen de los polos temporales. Estos sistemas inhibitorios son específicos del comportamiento sexual. Un ejemplo de esto es que muchos abusadores sexuales tienen conductas extremadamente adaptadas para la sociedad. Pueden ser curas, psicólogos, empresarios, profesionales. Los vecinos y la familia, cuando se dan cuenta de estos delitos, se sorprenden porque el resto de su comportamiento es adaptado y no es desinhibido, ¿sí? A ver, le pregunto al doctor José Luis Ferrari, que sabe mucho de este tema. ¿Cuánto colabora la cárcel en el cambio de conducta de un violador? Planteada la hipótesis de que, y bien lo señala el doctor, el psicópata sexual es un enfermo, con lo cual no es problema del derecho, es problema de la medicina. Al contrario, creo que el encierro actúa al revés, actúa como
una escalera que aprende a hacer otras cosas estando en detención, no locura, con lo cual me parece que tenemos que replantearnos, como lo enseñan muchas escuelas de la criminología de otras sociedades más desarrolladas que la nuestra, que lo tienen que tratar los médicos, no los abogados. Esta es la cuestión. Ahora, José Luis, esa historia popular de que el violador es recibido de cierta forma en las cárceles, digamos, no genera un odio inverso que lo impulsa todavía a cometer más de este tipo de ataques sexuales? La cárcel, obviamente que no es agradable lo que voy a decir, pero bueno, es la realidad. La Constitución establece que es para resocialización de las personas. No cumplió nunca esa función, con lo cual tenemos que replantearnos qué pasa dentro de la prisión. Yo te digo que claramente hoy está dividido, y hace mucho tiempo, que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y la justicia para pobres tenés que ir a parar a la villa, y en la villa sobrevive el más fuerte. Con lo cual me parece que llegó el momento de dar una resolución mucho más concreta y mucho más acercada de la realidad. Si tenemos enfermos y tenemos una población altamente carcelaria, altamente complicada en la conducta, es porque tenemos un servicio penitenciario que es otro tanto, que yo te puedo asegurar que las requisas y el trato que le dan a las personas dista mucho de eso. Por el contrario, tratan mejor a los animales zoológicos que en la prisión. Vos sabés, José Luis, cómo habla el detenido común, digamos, el detenido por un robo agravado, por ser, digamos, integrante de una superbanda de los violines o violetas. Vos sabés cómo hablan, y hay un rumor que nunca fue oficialmente confirmado, nunca hubo una información cierta, fidedigna y concreta, que la recepción de aquellos que son acusados de delitos sexuales no es de lo más correcta carcelariamente posible. En general, el más fuerte abusa sexualmente de más débil, y no necesariamente tiene que estar vinculado a delitos contra la integridad sexual. El más fuerte siempre somete al más débil. Vos decís que en las cárceles, digamos, estas situaciones en general están perfectamente establecidas. El que llega es el que va a terminar, a menos que tenga muchísima fortaleza para imponerse al que sea, llamarlo el líder del pabellón, pero en general todos terminan, el que más fuerza termina sometiendo al más débil. Doc, saliendo un detenido que sale bajo esas circunstancias, que entró en un pabellón y lo violaron, ¿sale y es un violador o no? ¿Qué dice usted? Perdón. Sí. No, en realidad no. Este tipo de disfunciones se van desarrollando a lo largo del tiempo y participa, como en casi todos los comportamientos complejos, tanto la genética como el ambiente, ¿sí? No son disfunciones que se vayan a desarrollar en forma reactiva a alguna situación. No se adquieren en poco tiempo, digamos. Claro, nosotros podemos viajar en un ómnibus y tener un accidente y desarrollar un estrés postraumático, pero no es que un trauma psicológico o cualquier estresor nos puede convertir en violadores. Esa conversión no existe. Esto viene de antes, como decía. Hay muchos que creen que un detenido que ha sido violado se convierte en un potencial futuro violador afuera de la cárcel. No hay evidencia de eso. Esto es anterior y, como decía, intervienen dos factores fundamentales que son la genética y el ambiente, y este tipo de estresores tardíos no parecen influir en el tipo de conducta. ¿Usted cree que el violador debería tener un sistema carcelario particular, digamos, separado del delito común, con un tratamiento independiente en términos de coartar su libertad y colocarlo en un tratamiento médico? Yo no solo o sea, que creo debería eso. estar el preso por violación debería estar en una cárcel aparte. Sí, yo no solo creo eso, sino que estoy convencido que si en algún momento se propone en serio el poder político hacer un cambio y que las cárceles sean un lugar de resocialización y de rehabilitación, tienen que seguir el asesoramiento de las neurociencias cognitivas. ¿Qué significa esto? Tenemos que dejar de pensar por ideología
si son víctimas o si son victimarios. Tenemos que dejar de utilizar instrumentos que sean subjetivos y dejarnos llevar por las pasiones y empezar a pensar que tienen trastornos mentales o trastornos de la personalidad, cuál es el origen de esos trastornos, cuáles son los tratamientos más eficaces y cuáles son los instrumentos para evaluar el riesgo de reincidencia, aunque la palabra no gusta, ahora en el derecho penal se desterró la peligrosidad, pero cuál es el riesgo de reincidencia de estas personas. El resto de los países del mundo lo están tratando de hacer. Existen escalas de evaluación de riesgo de reincidencia no solo para abusadores sexuales, sino para otro tipo de delitos. Nosotros quisimos adaptar la escala que se utiliza en Estados Unidos para evaluación de riesgo acá en Argentina y lamentablemente el cambio de director nacional del servicio penitenciario hizo que el proyecto quede trunco. Hicimos una investigación sobre las variables asociadas a la reincidencia delictiva. O sea, se puede hacer investigación, se puede generar conocimiento, pero hay que seguir ciertos lineamientos que son la neurociencia cognitiva, que es lo que nos aporta el conocimiento sobre la descripción del fenómeno, que es el cerebro, que es lo que genera la conducta, el pronóstico, que es lo que van a hacer las personas, y los mecanismos que nosotros podemos utilizar para operar y cambiar esa conducta. José Luis, ¿cómo piensa el familiar de una persona que ha sido violada? El padre de una chica que ha sido violada. La víctima es víctima y la víctima lo único que persigue en el fondo es para algún sector lo que busca es obtener justicia, y para otro sector lo único que busca es en algún momento poder cobrarse la deuda que tienen con esa familia. Bueno, tiene que ver el nivel cultural, tiene que ver la capacidad que tiene para entender estas cosas. Obviamente nadie está preparado para ser víctima, pero bueno, estas cosas, independientemente de lo que uno piense, llegan. La calle es un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque el Estado ha perdido presencia en lo que llama la prevención y la represión de algunos delitos. Porque cuando habla de represión dice, no, pero vos estás hablando de la represión. Hay represión legal y hay represión ilegal. Estoy hablando de la represión legal, de poner a resguardo de la sociedad a aquellos personajes. Te separan estos personajes. Claro, sacar estos personajes que obviamente hay todo este cuadro médico que te está contando el doctor se encuentra sumamente potenciado por el consumo indiscriminado de alcohol, que es el escalón previo al consumo de drogas, porque esto está asociado, se toman un vinito, 2 vinitos y después van y se drogan, y evidentemente actúa con eso rompe con los frenos inhibitorios. De eso a una violación es nada, es un tiempo. Bueno, aparte por un contexto social, como que viste el hacinamiento. No necesariamente, viste, porque si vos le decís a un psicópata o a un psicópata sexual, le decís si va a violar a la madre o a la hermana, te va a decir que no, porque no lo va a hacer nunca por una cuestión de los propios sentimientos, pero evidentemente después el resto actúa como una cosa. O sea que tiene límites, en algún punto. Pero es loco, pero no es bobo, para no decir otra cosa. Claro que sí tiene límites. Yo no quiero entrar en la discusión que llevó adelante durante toda la semana, si están bien o no, justamente, digamos, si está bien o no liberados, las excarcelaciones y demás, porque es un tema muy técnico, es un tema que mientras todo el mundo discute, yo voy a sostener, no es ideológico. Sí, pero yo voy a sostener algo que mientras todo el mundo discute si está bien o está mal, lo primero que tenemos que hacer es reformular las leyes. Si quieren discutir si un juez estuvo bien o estuvo mal en dejar libre a una persona, reformulemos las leyes, reformulemos el Código Procesal Penal, reformulemos el Código Penal, reformulemos la Constitución Nacional. Una vez que podamos reformular todas estas cartas, estos códigos de fondo y de forma, vamos a poder discutir si está bien o está mal. Hasta ahora, lo que tiene el juez como directriz es que todos los informes, le vengan de donde vengan, no son vinculantes sobre su decisión. No lo son. O sea, tiene lo que se llama, el juez tiene lo que se llama el imperium dice el derecho, y tiene la sana crítica. Son 3 elementos que los jueces se basan para poner la firma a sus decisiones. Para lo cual, el único y absolutamente responsable de esta situación es el Estado, que le da la doctrina y el lineamiento a seguir. Después cada uno elaborará para un lado o para el otro, pero tiene ese margen para poder moverse. Por eso a mí la discusión, si está bien o está mal, podemos tenerla eternamente, pero hay mitad de la biblioteca para este lado y mitad de la biblioteca para este otro, y no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Por eso abordo directamente la problemática del violador,
del violador, porque para que suceda que un juez libere, tiene que haber un elemento, un sujeto a liberar. Y este sujeto a liberar tiene conducta. La conducta es repetitiva, doctor, respecto, doctor Bertone, respecto de la violación. O sea, un violador es violador y no deja de serlo, o mediante un tratamiento con, parece, fármacos adecuados, modifica su conducta. Por naturaleza es un cuadro que tiende a repetirse. Cuando se hacen estudios de neuroimágenes de ciertos circuitos cerebrales que tienen las personas que cometen delitos sexuales, ven que forman parte de un grupo grande de trastornos que es el espectro del TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, las personas que tienen una idea obsesiva, que les empieza a rumiar en la cabeza, que genera mucha tensión y que después necesitan algún comportamiento compulsivo para reducir esa tensión. Yo no estoy diciendo que las personas obsesivas son violadores ni nada por el estilo, sino que estoy diciendo que comparten la misma disfunción en un circuito, que es el circuito frontoestriado, que es el que nos permite no repetir las conductas. Entonces, a la primera pregunta que hacías es si tienden a repetir este tipo de comportamientos. Sí. También tenemos que entender que el universo de los ofensores sexuales es un universo amplio, no hay un solo tipo. Hay algunos que lo hacen de forma más planificada, otros en forma más impulsiva, por distintos motivos. Los delitos incestuosos son diametralmente distintos a los delitos hay quienes violan a todo predatorios. el mundo, pero no a su mamá y a su hermana. Claro, y que lo hacen con un nivel de planificación distinto, y lo que nos está pasando también ahora por cuestiones sociales, y como recién decía el doctor, el consumo de alcohol y los jóvenes, y quizás un joven que no entiende el no de una chica termina cometiendo un abuso sexual, y eso no es que salió a la calle a buscar y en forma predatoria, es el mismo delito, y sin embargo la terapéutica y el diagnóstico es completamente distinto. Entonces, en lineamientos generales tienden a repetir ese tipo de conductas, y nosotros hoy tenemos los instrumentos para poder evaluar el riesgo de reincidencia de acuerdo al cuadro psicopatológico que presente. A ver, les voy a preguntar a ambos, y primero arranca el doctor Ferrari, que lo estamos haciendo ordenadamente, las soluciones respecto de los violadores. Se han dicho un montón de cosas, José Luis, desde la más racional a la más irracional. O sea, voy por una bastante fuerte, que fue la castración química. Ya hablar de castración a mí me pone... Si habla de castración, puedes hablar de pena de muerte también, ¿por qué no? Ya, por eso acá lo tenemos al doctor, que es el que aporta la parte médica química, digamos. O sea, ¿la castración química para vos sirve, José Luis? No. La castración... Doctor. Cualquiera de los dos, sí. Bueno, no la castración química, los trabajos sobre eficiencia de tratamiento indican que es, si bien no es un tratamiento infalible, es el que mejor niveles de eficiencia demostró por esta razón. Hay un mito que reza que el violador es un perverso y que la perversión está en el cerebro, y eso es así. De 10, con castración química, de 10, ¿cuántos reinciden? Reinciden menos que los que hacen tratamientos psicológicos o farmacológicos. Estaríamos hablando en cifras más o menos de la mitad. La mitad podrían reaccionar favorablemente y la otra mitad no. Es que, como decía... Y ese mínimo sube y baja de acuerdo a quién arma el estadístico. Esto pasa en Alemania. Es que en realidad lo que pasa es que, como nosotros decíamos que había distintos tipos de abusadores sexuales, depende cuál es exactamente la muestra que uno toma para hacer el tratamiento. En realidad, cuando se hacen tratamientos con castraciones químicas, son personas que aceptan voluntariamente aceptar el tratamiento. Porque reconocen enfermedad. Ahí está exactamente. Ahí está el bueno, tema. Es que estaba por hablar de eso. En realidad son múltiples variables. Entonces, nosotros tenemos un listado, nosotros estoy hablando del mundo científico, no crean que lo creamos nosotros. Doctor Bertone, quiero hacer una pregunta. Sí. La historia de que el violador es un perverso que viola con cualquier cosa, ¿es real o solo viola con un miembro determinado, digamos? No, la alteración puede está... ser el falo, un dedo, lo que fuera. La alteración está en el cerebro, está en los núcleos con los cuales se activa la conducta sexual. Pero cuando lo somete a una castración química, usted cerebralmente lo está
conteniendo o no? O digamos, el impulso existe, no tiene la relación directa a un elemento por el cual pueda producir la violación y utilice otros. El mecanismo es este: la alteración de la activación sexual está alterada. Los sistemas inhibitorios son deficitarios y eso sigue igual, eso no se modifica. Claro. La castración química lo único que hace es bloquear el receptor de testosterona. Entonces uno dice, bueno, si la alteración está en el cerebro, ¿por qué yo opero hormonalmente? La testosterona del hombre cumple dos funciones principales. Una tiene que ver con la energía o la libido sexual y la otra tiene que ver con la conducta agresiva. Entonces, si bien los frenos inhibitorios y la elección del objeto puede estar alterada, es mucho más fácil detener un vehículo con frenos deficitarios cuando va a 20 km por hora que cuando va a 180. Ese es el efecto de la castración química. También, como dice el doctor, es verdad, estas muestras están conformadas por personas que se someten a los tratamientos, que eligen realizar el tratamiento, que tener adherencia al tratamiento significa que reconocen que tienen un trastorno y que tienen intención y motivación de modificarlo. José Luis, ¿en Argentina un violador se recupera? Estrictamente... Un violador no se recupera por algo, por esto que yo te acabo de decir. Si vos no reconoces enfermedad, no podés pedir ayuda. Una vez que vos reconoces que estás enfermo y pedís ayuda, buscarás, vas a dar con algún médico que trate de, cuanto menos, contenerte. Tu personalidad la tenés y la personalidad no hay medicamento que te la cambie, ¿sí o no? Sí, claro, sí. Con lo cual, simplemente cuando vos tomás conciencia de cualquier enfermedad, porque no necesariamente tiene que ser la esfera sexual, podés estar enfermo y tenés que decir, necesito ayuda. Bueno, lo más difícil en la sociedad actual es reconocer que uno está enfermo, necesita ayuda y necesita ayuda de otro. Pero ya se deja de ser una cuestión, el delincuente sexual. ¿Qué hacemos con él? Evidentemente la prisión no es la solución. Si tenemos que ensayar, de acuerdo, tenemos profesionales que avalan esta circunstancia, tenés que ir en sentido de buscarle y darle un tratamiento médico. Y si no está apto para la vida en sociedad, tenés que tenerlo internado. Evidentemente, esto lleva recursos, lleva presupuesto, hay que aumentar impuestos. Bueno, la seguridad comprendida en un todo, lleva mucha plata, es muy cara. Te hago una pregunta cortita, José Luis, con esto quiero cerrar contigo y después voy a cerrar con el doctor. En realidad son dos preguntas cortitas. El registro de ADN, por un lado, y el publicar la cara del violador en el barrio donde va a vivir, como hacen, por ejemplo, en otros países. ¿Es una solución o no? Creo que tenemos que ensayar urgentemente cualquier solución sea ella. Me parece que cuanto menos si alertás a los vecinos que en el barrio tenés una persona que tiene propensión a este tipo de delitos, cuanto menos van a estar pendientes de lo que hace esa persona. Van a decir que es estigmatizante y todo lo que vos quieras, pero bueno, tenemos que buscar algún mecanismo para protegernos a estas personas. Doctor, cierre con una reflexión respecto de los violadores y ya nos vamos al corte. Como decía anteriormente, creo que la solución está en empezar a pensar las respuestas a este problema desde la ciencia, en particular desde la neurociencia forense. Las veces que nos hemos propuesto hacer algún trabajo de investigación que nos ha ido, por suerte, bastante bien, pero gracias no al apoyo gubernamental, sino al apoyo de CIFAL y de Naciones Unidas, porque tenemos que estar buscando siempre mecanismos de apoyo externos. Encontramos datos que son interesantes, nos vivimos poniendo limitaciones en relación a, en otros países lo pueden hacer porque tienen dinero, no se necesita dinero, se necesita solamente buena voluntad y tratar de estimular este pensamiento científico y crítico y que sea completamente carente de ideologías, porque lo primero que se tiene que hacer es poder clasificar, siempre en cualquier tratamiento es diagnóstico y tratamiento, ¿no? Poder clasificar y ver de este universo de delincuentes o de este universo de delincuentes sexuales, cuáles tienen algún tratamiento, cuáles tienen posibilidad de abordaje y después obviamente con un seguimiento, oficiales de libertad condicional como tienen en otros lados, no es después sin acompañamiento del Estado, pero lo que tenemos que hacer es poder clasificar y después tratar, y lo que nosotros clasifiquemos como difícil de tratar o con poca eficacia al tratamiento, también después pensar como sociedad a ver qué vamos a hacer. Y con esto cierro, perdón, es solo un minuto más. Terminar con la falacia de si alguien tiene que recibir algún tipo de reclusión, si es culpable o no es culpable. ¿A qué voy con esto?
Si se descubre un chico que tiene meningitis en un jardín de infantes, inmediatamente se lo aísla y nadie va a pensar que un chico de 3 o 4 años tiene culpa de tener meningitis. Entonces, en algún momento tenemos que pensar cómo protegemos de forma global a la sociedad y cómo abordamos un caso individual para darle tratamiento con respeto. Yo no estoy diciendo ninguna cosa fuera de lo correcto, pero sí empezar a pensar de forma global cómo hacer una protección de la sociedad. Gracias a ambos. Muchas gracias. Pausa, en 26 al amanecer, enseguida volvemos.